Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de la increíble historia de George Foreman, un regreso muy motivacional. Y hay gente que se pregunta cómo es que a Tyson Fury, que estuvo 3 años inactivo, se enfrentó a drogas, depresión, intentos suicidas, aún así regresó para ser campeón del mundo. ¿Por qué no es considerado el regreso más motivacional de la historia del boxeo? Pero es porque nadie, absolutamente nadie, le quita su lugar a George Foreman. Este video lo hago porque hace unas semanas mi familia estaba viendo videos de YouTube de biografías de Julio César Chávez, de Salvador Sánchez, de Azabache Martínez, de Mike Tyson, y algo a mí me dijo, deberían de ver la historia de George Foreman, una historia muy motivacional, pero vaya es la sorpresa que no hay ningún video en YouTube, al menos en español, que hable de él. Entonces por eso hago este video, para que más personas en Latinoamérica sepan esta historia. Pero ¿quién era George Foreman? Él era uno de los campeones de los años 70 en esa época dorada de los pesos completos. Ya saben, donde estaba Joe Frazier, Mohamed Ali. Pero George era mucho, mucho más. No solo era considerado el pegador más duro de la historia, pero también es considerado el peleador más malvado que jamás se había visto. Porque en su mejor momento era una persona que solo se interesaba en lastimar a su rival, que parecía que no le importaba que lo asesinara y que le encantaba el drama dentro y fuera del ring. Incluso varios analistas hablan que en presencias devastadoras dentro del ring se puede hablar de tanto Mike Tyson como George Foreman. Pero así como dice el dicho, todo lo que sube tiene que bajar. Entonces George Foreman eventualmente peleó contra Mohamed Ali en ese famoso evento Rumble in the Jungle y perdió, siendo inmortalizado frente a millones y millones de personas por todo el mundo, y desde esa derrota todo se vino abajo. Varios analistas decían que George ya no era el mismo, sobre todo mentalmente, que ya no tenía esa confianza, y aunque George Foreman todavía tenía algunas peleas después, finalmente en 1978 se retiró y estuvo 10 años alejado del ring. En ese tiempo, alejado del ring, pasaron varias cosas. En primer lugar, George se volvió predicador en Texas, pero también tuvo un cambio de 180 grados en su personalidad, porque si antes era un demonio convertido en persona que le encantaba lastimar a sus rivales, ahora se volvió la persona más cariñosa del mundo. Él cuenta que encontrarse a sí mismo en la religión le ayudó a lidiar consigo mismo y lidiar con su derrota con Muhammad Ali. Pero también en esos 10 años a él se le acabó todo su dinero. Y él cuenta que en una recaudación benéfica que la iglesia hizo en su nombre para apoyarlo, él sintió la mayor vergüenza del mundo, porque él se decía, ¿cómo es posible que yo, que llené pues arenas, que fui una superestrella del boxeo, ahorita tengo que dar vergüenza pidiendo dinero? Y en ese mismo momento, George se hizo una promesa, que nunca volvería a pedir prestado y que iba a volver a ser campeón de los pesos pesados. Eventualmente su familia, al escuchar esto, se volvió loca. Incluso su esposa le comentó: George, ¿por qué regresas? Es que ya no eres aquel peleador que eras años atrás. Es que te van a matar. Pero George, eventualmente en 1988, una década después de su última pelea, regresó al ring. En esos años, al saber de su regreso, los medios lo tomaron como pues un chiste, porque decían que cómo es posible que los boxeadores que manejan mal sus finanzas regresen solo a dar pena ajena. Y solo imagínense hoy en día cómo los medios hablan de Chávez Jr., así hablaban de George Foreman en aquellos años. Eventualmente George, para retomar condición, peleó contra alrededor de 20 peleadores desconocidos, porque después de 10 años fuera del ring tenía que retomar algún ritmo. Pero también George cuenta que para volver a entrenar le costó bastante, porque ya no podía correr. Entonces empezaba caminando hasta que eventualmente se dijo: yo no voy a volver a ser aquella persona que fui hace tantos años, así que voy a cambiar mi estilo. Ya no voy a ser tan atlético, pero voy a elegir mejor mis golpes y voy a seleccionarlos de una forma más inteligente. Entonces pasaron los años y George empezó a subir de categoría en cada uno de sus rivales.
Eventualmente, a inicios de los años 90, pelearía contra Evander Holyfield, que en ese momento era considerado el mejor peleador de los pesos pesados. En ese tiempo los medios ya tenían un poquito más de respeto por George, pero aún así nadie daba como una pelea pareja aquel encuentro, y con toda la razón del mundo, porque la noche llegó y Evander le pegó toda una golpiza a George Foreman, y si me lo preguntan, había varios momentos donde parecía que iban a parar la pelea, pero el combate acabó y el ansiado regreso de George Foreman por intentar retomar el título se había quedado corto. Poco después, Foreman también perdería contra Tommy Morrison, ya saben, el actor que salió en Rocky V, pero en ese tiempo pasó algo muy interesante, y es que Michael Moore derrotó a Evander Holyfield, volviéndose el primer campeón de los pesos pesados que era zurdo. Pero entonces Moore, siendo el campeón a los 26 años, se dijo: ahora lo que quiero es una pelea que me dé muy buen dinero, pero que no tenga el mayor riesgo que pueda encontrar. Es por eso que eligió a George Foreman para darle una última oportunidad en 1994 de ser campeón del mundo. Al principio era Michael Moore el que estaba conectando los golpes más claros, que aunque no estaban lastimando a George, estaban ganándole varios de los rounds iniciales. Pero eventualmente llegaron los últimos rounds y fue cuando la hazaña sucedió. George conectó un derechazo que, si bien no tiró a Moore, lo dejó lastimado. Entonces, al saber que tenía una oportunidad, George volvió a tirar ese mismo derechazo, ahora tirando a Moore, quien, intentando levantarse, no logró levantarse a la cuenta de 10, y George Foreman, a los 45 años y 20 años después de haber perdido el título contra Muhammad Ali, era campeón del mundo una vez más. Y saben que esta es la clase de historia que da motivación no solo en el boxeo, pero también en la vida misma. Es la clase de historia o regreso que vale la pena para una película, porque cada vez que uno habla de boxeo, habla de Muhammad Ali, de Sugar Ray Leonard, de Mike Tyson, pero ahora también de George Foreman, que aunque han hablado de que regresó por el dinero, pero yo siempre he pensado que regresó porque tenía ese orgullo de boxeador, que no importaba que tenía tantas cosas buenas, quería lograr un gran triunfo más. Algo así como Manny Pacquiao, que después de su derrota contra Floyd Mayweather siguió peleando hasta los 40 años y ha logrado cosas muy interesantes. Eso es George Foreman para mí. Y algo muy curioso es que, a pesar de que recibió castigo hasta sus casi 50 años, se ha mantenido ahora en la tercera edad con una eficiencia mental bastante buena, porque contemporáneos de él como Joe Frazier y Muhammad Ali, que murieron hace ya bastantes años, tenían bastantes dificultades para coordinar palabras con acciones. Incluso Evander Holyfield, que es mucho más joven que George, le cuesta hablar, pero sin embargo George Foreman es bastante elocuente. Entonces, esto es una de las grandes historias del boxeo, de la vida misma. Una persona que se rehusaba a retirarse para siempre sin un momento más de gloria, y que encaja en la frase de que no es quien llega más rápido, pero es quien llega más lejos. Eso fue todo. Los invito a que le den like, que le den dislike, que comenten y se suscriban. Nos vemos.